preparación de clases de evaluación a los maestros. Ahí sencillamente no se ha respetado la ley, que lógicamente ya está derogada, la ley 24029, la ley de educación. Se implementó un decreto supremo y a través de ello se ha pagado una miseria a los maestros por preparación de clases y evaluación. No solo el 30%, sino 35% por cargos que han ejercido los docentes. Eso también es afecto a educación superior. Hay bastantes problemas en el pago de las deudas sociales, que lógicamente la justicia peruana ha dado la razón a los maestros a nivel nacional de que es pagable esta deuda vía judicial. Pero ¿qué se está haciendo el Ejecutivo del Ministerio de Educación? Yo creo que primero debe atenderse vía administrativa esta deuda social a través de las unidades ejecutoras, cosa que ya no habrá demanda de gastos económicos de parte de los maestros, como también de parte del Ejecutivo. Entonces yo creo que hay que ser razonable en esta situación. Considero que sí o sí se va a pagar esta deuda social. Y aún siendo muy pocos los maestros que han judicializado esta deuda social, hay una buena parte que no han judicializado y lo harán. Pero lo más conveniente es atender, ¿no?, de una vez por todas a través de las unidades ejecutoras vía administrativa. Eso es lo correcto. Ahora otro problema Caldi-Huarma, ¿no?, para más que todo para los colegios de jornada escolar completa. El año pasado hay un documento suscrito, tanto por representantes de los maestros y por el Ejecutivo, de que se le considera, ¿no?, a esos colegios considerados en quintil 1 y 2. Pero, ¿qué es lo que pasa a los que no están en quintil 1 y 2? Definitivamente, los estudiantes, sin comer con estómago vacío, no van a poder permanecer hasta las 3, 4 de la tarde, por más que estén considerados, ¿no?, dentro de la ciudad o capitales de provincias. Entonces, la situación es clarísima y de nada sirve aumentar las horas pedagógicas sin atender, por lo menos con un almuerzo o con un desayuno escolar, a todos los colegios de jornada escolar completa. Otro aspecto, incremento presupuestal al sector de educación. Es un compromiso nacional, un acuerdo nacional, viene ya de anteriores gobiernos, del señor Toledo. Este compromiso ya debería cumplirse hace tiempo. 0.25% por cada año es el compromiso. Pero debía cumplirse eso. Entonces, ¿por qué tenemos problemas de infraestructura? No solo problemas de infraestructura en las instituciones educativas. Tenemos problemas de implementación, de darle las mejores condiciones a los estudiantes, como por ejemplo laboratorios, campos deportivos, talleres, etcétera, etcétera. Ejemplos de eso tenemos solamente en la región de Puno. 97 instituciones educativas de inicial no tienen infraestructura. Funcionan en casas alquiladas, funcionan en salones comunales, etcétera. Y así va pasando esta situación. Ahora, aquí tenemos el acuerdo suscrito en acta y también la adenda, tanto del 8 de agosto como también del 18 de agosto del año pasado, acerca de la evaluación de desempeño docente. Dice, será formativa y no punitiva. Eso significa de que no habrá despidos. Eso es lo que ha movido a nivel nacional el año pasado a los maestros
la situación del artículo 23 de la Ley de Reforma Magisterial. Claro, dice con mucha claridad, el maestro que no aprueba, de acuerdo a la ley, será despedido. Entonces, yo creo que ha sido importante la huelga del año pasado y aquí formativa. Pero pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien es cierto que la comisión que encabeza es el señor director de la institución educativa, en secundaria. Si el director es de especialidades ciencias sociales o de cualquier otra especialidad, ¿cómo le evalúa al profesor de matemáticas? Entonces sigue siendo la evaluación de desempeño docente una forma, ¿no? Algo externa. En el fondo, no hay una formación integral que incluye tanto al docente como a los estudiantes para mejorar realmente la situación del aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta que el centro de la educación debe ser el estudiante. Para terminar, por favor, congresista. Y, por ejemplo, tenemos aquí el informe del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de los maestros contratados. Las conclusiones que hace Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la remuneración de los maestros contratados, eso provoca la huelga. De que, bueno, no sería reconocido de que el maestro contratado debe ganar equivalente a la primera escala de un maestro nombrado. Acá no dice eso. Simplemente, bueno, de acuerdo, ¿no?, al acta y decretos supremos, también dice solamente a 2.000 nuevos soles. Entonces esto provoca. Igual manera el caso de los directores, las conclusiones, ¿no?, como también de los maestros despedidos, lógicamente provoca la huelga toda esta situación. Y para ello, yo creo que hay que escuchar la voz de los maestros. Y aquí está presente el profesor Ernesto Mesa Tica, representante del magisterio, ¿no?, de la región de Cusco. Ellos más que nada conocen la realidad. Entonces yo insisto en que hay que dar un espacio al profesor Mesa Tica para que pueda, ¿no?, expresar, ¿no?, todas las necesidades que ellos tienen. Y por último, aquí nos estamos olvidándonos de los señores auxiliares de educación. Los señores auxiliares de educación están ganando un promedio de 900 soles. El aumento es poquísimo. Lógicamente ha habido aumento, como también de los trabajadores administrativos del sector de educación. ¿Eso provoca o no provoca la huelga? Pues están inclusive por debajo del sueldo mínimo vital, así ganan. Están considerados, ¿no?, siguen considerados en la situación de la ley del profesorado, creo que era categoría E, siguen ahí. Entonces, todas esas situaciones provocan la huelga y yo quiero terminar mi participación diciendo de que también a través de suyo, presidenta, Ministerio de Educación debe controlar, debe tener la capacidad de control, que la corrupción está institucionalizada de este Ministerio de Educación. Direcciones regionales de educación, en las UGELes, existe. En salud es peor. Aunque ya en educación los maestros ya se hacen respetar sus derechos, están ahí acompañados de sus abogados. Ojalá todo esto se tenga que resolver, que sea importante esta sesión, ¿no?, para evitar el conflicto a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Tiene la palabra la congresista Yesenia Ponce. Gracias, presidenta. Para aclarar a mis colegas que estuvieron comentando, se tendría que cerrar algún ministerio de la cultura o agricultura, algún ministerio para poder pagar la deuda social. Durante 17 meses, señora presidenta, que estuvo al frente del gobierno la administración de Pedro Pablo Kuczynski, según información dada por el PCM,
se gastó más de 571 millones en publicidad estatal. 571 millones de soles. Y en conjunto con la administración de Humala se gastaron más de 1.200 millones. Señor ministro, ¿qué se hubiera hecho con todo este dinero? Y ahora, estas son las consecuencias. Las consecuencias de años y años que no se hizo nada. Ahora hay que justificar, ¿no? Justificar, decir hay que cerrar el Congreso, hay que cerrar el Ministerio, hay que cerrar para recaudar fondos. El Congreso ocupa el último lugar, señora presidenta. 708 millones. Y hay que hacerle saber a la población, esto es nuestro trabajo, por eso hemos sido elegidos, para hacer control político y hacer saber lo que la población nos dice. No se trata aquí de tratar de hacer un cargamontón, sino es nuestro trabajo. Por eso el peruano nos paga, las personas que depositan nuestra confianza y pagan sus impuestos, es por eso que estamos nosotros aquí pagados. Y es por eso que tenemos que respaldar a la población. ¿Cómo? Haciendo saber a los ministros, a los directores, que bajen sus impuestos selectivos que afectan al ciudadano de a pie, que bajen los montos que cobran, que trabajen para el más necesitado. Es ello, señora presidenta, que quiero hacer unas preguntas. ¿Cuál es su presupuesto concreto para el pago de la deuda social con los maestros? Y los maestros, uno de los pedidos es eso, es por eso que se va a dar la huelga. ¿Esto es ilegal, señor ministro? Una marcha, una huelga justa que van a hacer por uno de estos puntos, ¿sería ilegal? ¿Se va a repetir lo mismo que sucedió el año pasado? Si la deuda social de los 200 millones de soles se pagará 30 millones a sentencia de 10 años. 10 años de antigüedad por deuda social. Sentencias menor a 10 años recibirán 10.000 soles. La mayoría sentenciados de 6 a 7 años. ¿Cuál es el monto global de la deuda social, señor ministro? Sabemos que está reconocido por el Ministerio de Educación, y si fuera 3.500 millones, se pagará 200 millones por año. Entonces estamos hablando, para terminar la deuda sería en 20 años, si el monto sería de 3.500 millones. 20 años, cuando tenemos maestros ahorita de ¿cuántos años de edad? Que están reclamando su justo derecho. 20 años, si estamos hablando, ¿cuánto tendrá? 80, 90 años. Hay que ver ese caso. Señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, se señala que se viene aplicando una propuesta meritocrática, donde se reconocen las capacidades de los docentes. ¿Por qué no se cumple con el artículo 61 de la Ley Carrera Pública Magisterial, que otorga incentivo económico para los profesores que obtienen grado académico de maestría o doctorado? Señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, uno de los pedidos en la huelga del año pasado fue las capacitaciones. ¿Cómo se está capacitando a los docentes de las zonas altoandinas, de las zonas rurales? Que en Semana de Representación nosotros hacemos el recorrido lo más profundo y los libros ni siquiera llegan hasta la fecha. Y si llegan, señora presidenta, llegan 5 para 30 alumnos y tienen que compartir en los libros. Y eso sucede en todas las zonas altoandinas y en la selva. ¿Qué medida, señor ministro, ha bajado usted a las zonas rurales para que nos pueda explicar, o ha verificado, ha fiscalizado si lo que yo estoy mencionando es cierto? Creo que usted también ya lo sabe. Para terminar, por favor, congresista. Señora presidenta,
el señor ministro mencionó de las reuniones que han tenido el año pasado, que una de las últimas fue con el señor con el ex ministro Vélez. Idel. Señora presidenta, acá hay una carta, un oficio 154 que manda el ministro al presidente señor Pedro Castillo Terrones, Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTEC. Lo están reconociendo. Hoy día, el lunes 4 de junio, a las 5 de la tarde, tienen una reunión. Aquí está la lista que van a participar, señora presidenta. Y estamos hablando Junín, Pasco, Lima Provincia, Lima Metropolitana, Puno, San Martín, Loreto, Apurímac, Tacna, La Libertad, Arequipa, Amazonas, Huancavelica, todo el país, en la reunión que va a sostener hoy día. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Lo que nos ha acabado de venir a decir aquí en la comisión? Evaluación de la ley, aplicación de descuentos, suspensión de cuentas bancarias, solicitud de evaluación, huelga ilegal. He escuchado felicitaciones, he escuchado de mis colegas. Es cierto, y voy a reconocer inmediatamente que usted ha estado aquí para hacernos saber de la huelga que va a venirse. Pero también nos preocupa, porque nos preocupa el estudiante. No queremos que se vuelva a repetir, señor ministro. Estamos nosotros previniendo a que no suceda lo que sucedió la huelga pasada. Está en sus manos. Pero que esta reunión que sostiene el día de hoy sea productiva y el beneficiado va a ser el estudiante. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Ponce. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva. Muchas gracias, presidenta. De acuerdo al pedido solicitado por mi colega Curro, por equidad, encontrándose presente acá también el señor Floro Heredia Chiroque, presidente de los directores de instituciones educativas públicas del Perú, solicito también que pueda intervenir por unos minutos para explicar la situación de los directores actualmente en el cargo obtenido meritocráticamente y su preocupación también por el proyecto de ley 2311 que propone la reincorporación de los exdirectores y subdirectores. Gracias. Gracias, congresista Oliva. Se pone al final de la agenda. Congresista Guía. Presidenta, solamente quiero poner en conocimiento a todos mis colegas que tenemos proyectos de ley ya más de 2 o 3 meses y las sesiones son largas y yo vengo ya, esta es la tercera vez que vengo y posiblemente de repente no lleguemos hasta este punto. Entonces yo pido que seamos conscientes que si vamos a alargar la asamblea y que vamos a participar tan largamente cada uno su participación, seamos conscientes de que nos quedemos hasta el final y podamos aportar todos estos proyectos de ley, porque si no sería injusto con su propio colega. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Guía. Sí, felizmente estamos con quórum, entonces en un momento el ministro va a tener que salir por unos 5 minutos. Vamos a aprovechar de poder votar los proyectos que están pendientes suyo, del congresista Villanueva y del congresista Petrosi. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Bueno, gracias, presidente. Muy buenas tardes a la presidenta. Por intermedio suyo, saludar al ministro, quien nos ha acompañado y he podido escuchar todo lo que ha manifestado. Si bien es cierto, nos preocupa mucho la reivindicación a nuestros maestros, pero también tenemos que hacer un mea culpa que las reformas en la educación no viene desde esta gestión, sino viene de años, pero también no nos podemos poner al lado a hacer una política populista, sino una política donde tengamos que construir y ser actores todos, dando ideas técnicas
Y hay buenos maestros. ¿Y sabes por qué voy a dirigirme a los maestros y los hombres de prensa que hagan notar? Yo vengo de un lugar de la provincia de Recuay, donde yo siempre los voy a llevar en mi mente y en mi corazón, porque son nuestros segundos padres, que nos inculcan valores. Y no podemos permitir a algunos que los utilicen a nuestros buenos maestros, tratando de decir que se van a ir a un paro. ¿Dónde están los derechos fundamentales de los niños? El derecho fundamental, presidenta, que es la educación. Tienen que pensar primero en ellos. A mis grandes maestros, maestras, que son dignos de aplausos, que sí se les tiene que reivindicar. Pero también el gobierno, por muchos quinquenios, ha estado paralizado y atrapados por la corrupción. Este Congreso, todos aquí sin color político, han desmantelado los actos de corrupción. Que yo sí creo, presidenta, en una mesa de diálogo. Que yo sí creo, presidenta, en una mesa ejecutiva. Siempre estamos parchando nuestra economía. Ahora se van a dejar de construir muchos colegios porque se ha incrementado a los profesores su sueldo, que no alcanza, que sí tiene que haber una reivindicación justa, equitativa para nuestros grandes maestros, que sí lo necesitan, pero estamos dejando también de lado a nuestros niños. A ellos también, porque no se va a tener la infraestructura, porque necesitamos 99,000 millones para salir de la brecha, para cubrir uno de los ejes transversales de desarrollo que es la educación. Quiero decirles a nuestros maestros y maestras que ningún iPad, que ninguna tecnología los va a reemplazar, porque son nuestros segundos padres para las zonas altoandinas, para los lugares alejados. Y que más bien pido, presidenta, porque estoy levantando mi voz, para que basta las universidades particulares y privadas y los colegios, ¿sabe?, sean exonerados de impuestos. Y esos impuestos, este Congreso tiene que dar las muestras y comprometerse para que sea para educación netamente y se pueda repotenciar la educación pública, la educación estatal, y para que ya no vengan acá a decir, tengo plata como cancha porque se les exonera más de 194 millones en impuestos. Eso sí llamó la atención, y que desde su presidencia el ministro lo haga suyo con un proyecto de ley y que se fiscalice eso y que vaya para la educación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Hemos terminado con el rol de oradores. El ministro tiene que salir por 5 minutos y entre tanto vamos al siguiente punto de agenda, donde tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 1454-2016 y 2912-2017, que propone la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Tiene la palabra el secretario técnico para que exponga brevemente el dictamen. Señor presidente, señores congresistas, los presentes proyectos de ley 1454, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Armando Villanueva Mercado, mediante el cual propone la ley que crea el Colegio de Artistas Plásticos de Bellas Artes del Perú, y el proyecto de ley 2912-2017, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Francisco Petrosi Franco, mediante el cual propone la ley que crea el Colegio Profesionales de Artistas. El siguiente proyecto, los proyectos de ley que han sido presentados han recibido opiniones tanto del Ministerio de Educación, donde manifiesta que el proyecto de ley es viable, y también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está de acuerdo por ser la decana de América. Ustedes tienen, señores congresistas, en sus carpetas toda la exposición de motivos, el análisis técnico y también el análisis legal, y nosotros como Secretaría Técnica estamos presentando el siguiente texto sustitutorio, que está en la página 10, que es ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Está el objeto de la ley, la colegiación y habilitación, los fines, los requisitos para la colegiación,
Tenemos también el artículo número 5, la creación de filiales, artículo 6, los órganos directivos, las atribuciones del Consejo Directivo Nacional, el Consejo Directivo Nacional, los consejos directivos regionales, los bienes y rentas, así como las disposiciones complementarias transitorias. Para ello, decimos en la segunda de la disposición complementaria transitoria, que es la conformación de una comisión que está integrada por los siguientes miembros: un representante del Ministerio de Cultura, quien la preside, un representante de las universidades públicas que cuentan con facultades de arte, un representante de las universidades privadas que cuentan con la facultad de arte y un representante de instituciones y escuelas de arte del Perú. Señores congresistas, es un dictamen que recae en estos proyectos que hemos tenido opiniones muy favorables a ello. Esto. Muchas gracias. ¿Algún congresista desea hacer el uso de la palabra? Vamos al voto. Ya. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, yo quiero felicitar este proyecto. Sin embargo, para evitar abstenciones, Presidenta, yo sugería que en el artículo 1, objeto de la ley, el segundo párrafo dejaría que la sede principal estará determinado por, digamos, su consejo directivo, no sé cuál es la instancia correspondiente, porque, Presidente, una vez más, insisto, creo que hay que empezar a descentralizar el país y nosotros determinar cuál va a ser la sede. Yo creo que podríamos dejar en ese artículo 1, la sede principal será determinada por el consejo directivo o eventualmente por la instancia máxima de este colegio profesional. Está bien, entonces se toma la sugerencia del congresista Ochoa. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Vamos al voto. Los señores congresistas que estén a favor pueden levantar la mano. Congresista Ponce, congresista Lizana, congresista Dipas, congresista Petrosi, congresista Cuadros, congresista Melgarejo, congresista Oliva, congresista Vergara, congresista Ochoa, congresista Ceballos y congresista Curro. Ha sido aprobado por unanimidad. Tenemos otro proyecto, el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1784-2017, que propone declarar de interés nacional la creación de los proyectos bicentenarios de investigación en el campo de las ciencias histórico-sociales. Tiene la palabra el secretario técnico para exponer brevemente el dictamen. Señores congresistas, el proyecto de ley 1784, el cual ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, iniciativa del congresista Moisés Bartolomé Guía Pianto, por el cual se propone la ley que declara de interés nacional la creación de las becas Bicentenario para la investigación en el campo de las ciencias históricas sociales. Este es un proyecto sumamente importante porque está en el marco de las celebraciones conmemorativas al Bicentenario de la Independencia del Perú y es un proyecto de ley netamente declarativo, ¿no? Economía sí ha observado en el sentido de que nos manifiesta que puede dar iniciativa de gasto. Y es verdad, nosotros lo hemos considerado, por eso lo hacemos netamente declarativo, y el CONCITE ha manifestado que sí está de acuerdo. Nosotros hemos presentado la importancia de esto porque mayormente las becas de investigación solamente son para las ciencias naturales, las ciencias fácticas, y no para las ciencias sociales, ni históricas sociales, mucho menos. Esa es la razón que nosotros, señores congresistas, al recibir las observaciones, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros manifestamos en la página 11 que al respecto es importante mencionar que el proyecto en estudio propone una ley declarativa que carece de carácter imperativo mandatorio. Constituye en la práctica una recomendación que podría implementar el Poder Ejecutivo para mejorar la calidad de la vida o la satisfacción de necesidades de la población. Por tanto, hacer una ley declarativa no genera gasto público al Tesoro. Señores congresistas, nosotros presentamos un texto sustitutorio en el cual manifestamos lo siguiente. Ley que declara de interés nacional la creación de proyectos de investigación del Bicentenario en el campo de las ciencias históricas sociales en el marco de las celebraciones por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Declaración de interés nacional, artículo único. Declárese de interés nacional la creación de proyectos de investigación en el campo de las ciencias históricas sociales en el marco de las celebraciones por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Colocamos dos disposiciones complementarias finales de la competencia. El Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y de acuerdo, y bien claro esto, a sus funciones, competencias y atribuciones,
evalúa la creación, programación, convocatoria, ejecución y seguimiento de los proyectos, evaluación y seguimiento de los proyectos